al resto de los ponentes a que se sumen a la mesa y desconozco, no sé si Luciano Parejo se conectaba también ahora para el debate. De cara a poder iniciar un debate, un coloquio, eso sí debo sugerir que se hagan preguntas cortas. Tendríamos algo más de 10 minutos, ¿no? Y tampoco sé muy bien si va a haber intervención a través de preguntas que pudieran venir online o no. No, exclusivamente dentro de la sala. De acuerdo. Bueno, yo ya me voy a poner la mascarilla. Ya te puedes acercar. Ya te puedes acercar. De acuerdo. Bueno, pues si hay alguna intervención, alguna cuestión que se quiera aclarar o preguntar a los ponentes. Bueno, si no hay ninguna intervención, sí, estupendo. Porque entrando ya en uno de los contenidos de la sentencia del partido, a mí me llamó la atención. Acércate, Me llamó la atención, aparte de que comparto toda la valoración y el enjuiciamiento que se ha realizado, creo que si se hubiera visto con buenos ojos, el resultado no hubiera sido anulatorio, ¿no? Pero bueno, en el clima, digamos, en el que se desarrolla la sentencia, pues genera ese resultado. Me llamó la atención en ese análisis que se hace de la falta o insuficiencia de la memoria económica, ¿no? Dice, bueno, como no ha valorado la posible responsabilidad que pudiera derivarse de toda esta medida, por tanto, es nulo, ¿no? Porque sería incompleto. Y a mí ese razonamiento me pareció un exceso porque entiendo que si es una actuación expropiatoria, todavía se podría exigir al planeamiento que previera, digamos, partidas presupuestarias para atender. Pero hablando de responsabilidad, con lo casuístico que es la responsabilidad, con la determinación de si hay o no derechos consolidados, la pregunta es que esa exigencia a ese instrumento, no sé cómo lo ven tanto Ángel como Baño, me parece que ya es un exceso sobre el exceso, ¿no? Ángel, primero, más antes. Bueno, yo lo he dicho en mi intervención, que me parece que no se puede exigir a un plan de acción territorial que haga una evaluación de las consecuencias indemnizatorias que puede tener la aplicación de ese plan, entre otras cosas porque habrá que verlas en función de las circunstancias de cada caso. Por lo tanto, establecer ahí criterios generales, pues los criterios generales ya están en la Ley del Suelo Estatal, en el texto refundido de 2015, ¿no? Por lo tanto, creo que no es procedente y que es un exceso. Yo creo que, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero yo creo que Luciano Parejo lo ha apuntado en su conferencia. Yo creo que esto proviene de la sentencia del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. En ese plan se desclasificaban terrenos que ya contaban con plan parcial, es decir, se reducía su edificabilidad, ¿no? Y los recurrentes, digo para situar en el contexto de los recurrentes solicitaron con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que decía, bueno, el plan no es ilegal, pero indemníceme usted. Esa era la jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta esa sentencia. Es decir, el plan no es ilegal porque no prevea la indemnización, pero se declara la conformidad al derecho del plan, se estima parcialmente el recurso y se indemniza. Pero en esa sentencia del Supremo, que además fue un auto confirmó una sentencia del TSJ de Canarias, el TSJ de Canarias, la Sala de Las Palmas, lo que dijo allí, que fue sorprendente, es que anulaba el plan. Yo pienso que, porque ese asunto lo conozco de cerca, por eso lo puedo decir, era hipercomplejo. Porque estábamos hablando de un plan de insular de ordenación que clasificaba suelo, usos, etcétera, de toda la isla de Lanzarote. O sea, era un plan muy complejo, no era un plan solo territorial, ¿eh? Entonces yo creo que la sala dijo, bueno, pues como no, aquí no se ha previsto ninguna indemnización, anulo. Y de ahí viene la mala interpretación del informe. Pero lo que es un disparate, desde mi punto de vista, claro, es que en el caso
que lo ha dicho Luciano, lo hemos dicho varios. En el caso del Patibel hay un régimen transitorio. Por tanto, si usted tiene dudas, lo que tendrá que hacer es entrar y decir si el régimen transitorio es legal o ilegal. No quedarse en el aspecto formal, sino decir, oiga, pero en ningún sentido tiene decir que no se justifican las indemnizaciones si usted es recurrente, no justifica que las disposiciones transitorias van en contra del artículo 33, el artículo 48 de la ley de 2000, etcétera, etcétera, que coincide con lo que hemos dicho. Es decir, no tiene ningún sentido. A mi juicio, claro. Yo también voy a aprovechar para hacer una pregunta a los ponentes. Es evidente, y a lo largo de estos años ya se ha ido construyendo, lo que es esa posición unánime de la doctrina científica, yo sí la llamaría, la científica, la especializada en la materia, una doctrina unánime acerca de una jurisprudencia que difícilmente se comparte, ¿no?, que se basa solo y exclusivamente en defectos formales, que no entran en el fondo del asunto, y me ha gustado mucho la conexión que hizo Ángel Menéndez de directamente, oiga, alegue usted defectos de forma, pero dígame qué efectos de contenido está produciendo, sobre todo cuando lo que se va a producir es la nulidad total del instrumento de ordenación, ¿no? O sea, esa posición es unánime y no tiene fisuras ya, a estas alturas no la tiene. Pero sí, desde el Estado, desde nuestra administración, lo que estamos observando a lo largo de todos estos años de disquisiciones es una oposición, yo diría que muy visceral, y que esa no estamos sabiendo entre todos transmitir con carácter general a la sociedad y al conjunto de todos los actores que resultan afectados acerca de la equivalencia entre planeamiento urbanístico y corrupción, ¿no? Entonces, todo lo que engloba el urbanismo y cualquier instrumento de planeamiento hay que tenerlo bajo la lupa, pues porque puede estar ocultando algún tipo de corrupción. Entonces, se mira bajo la lupa sobre todo la actuación de los ayuntamientos, y cada vez que se transmite la idea, la necesidad de hacer una modificación que, muy al contrario, que blinde todos esos valores que tú también comentabas, Andrés, esos valores que además de los urbanísticos son ambientales y son también económicos, se ve como un blindaje a una administración que no sabe o no quiere hacer bien las cosas, ¿no?, sin entrar en lo que es la complejidad de los, decías, 60 decenas de informes sectoriales, ¿no?, que afectan al planeamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre todos para que esa percepción tan negativa, que yo os puedo asegurar que existe cada vez que intentamos revivir una reforma de estas características, cambie? ¿No? Porque es una perspectiva generalizada, yo os lo puedo asegurar. Es muy difícil. Yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, que al Tribunal Supremo le cuesta mucho rectificar. Le cuesta mucho, ¿no? Pues que, bueno, no sé, dice el refrán que de sabios es rectificar, ¿no? Por lo tanto, pues estaría bien, pues hasta a veces lo hace, pero en general, pues no, ¿no? Y hay asuntos como este en los que se encastilla de una forma, porque eso que has dicho tú, un axioma incuestionable, ¿no? Pues es que primero es pura retórica, ¿no? Porque si es axioma ya es incuestionable, o sea que no insiste, parece que eso tienes que decirlo de una manera más fuerte para que sea más verdad, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro, es muy difícil cambiar la mentalidad, ¿no? Y esa mentalidad de urbanismo igual a corrupción ha estado y sigue estando muy arraigada. Y ha habido muchos planes que han sido un ejemplo del despropósito, muchos de los cuales, como no han sido impugnados, pues se han llevado a la práctica, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que si esta jurisprudencia puede tener algún efecto indirecto benéfico, es que obliga a la administración a hacer las cosas mejor. Oye, tener cuidado, porque si no esto nos lo van a anular y tal. Bueno, eso está bien, que se hagan las cosas bien.
pero eso no excluye que tengamos que reflexionar y mucho sobre el procedimiento de elaboración para que no aprobar un plan no sea una empresa tremenda, ¿no? Que además, pues con el tiempo transcurrido ya se queda obsoleta, ¿no? Si tarda mucho tiempo, ¿no? Hay que planificar de una manera más flexible, pero adaptándote a las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ser un conjunto de factores, Ángela, los que, por una parte, pues eso, que los tribunales sean más humildes, como todos debemos serlo en estos temas jurídicos, y que en la sociedad pues se vaya introduciendo una visión más favorable al urbanismo como un instrumento al servicio del interés general, aunque esto sea un tópico, pero hay que decirlo así porque muchas veces ha estado al servicio de intereses particulares, y cuando haya más confianza en la administración, pues la conflictividad judicial se reducirá. Yo creo que en ese aspecto también hay una receta, ¿no?, para las administraciones, que es que haz las cosas lo mejor posible. Porque si las has hecho todo lo mejor posible y has extremado el cuidado y has atendido a las alegaciones en la información pública y las has contestado por bloques genéricamente, tal, no una por una, pues será difícil que después en vía judicial tumben el plan, ¿no? Bueno, yo creo primero que el origen de esa jurisprudencia tiene una fecha concreta, que es el caso Andratx en el Tribunal Supremo, la Sala Segunda de lo Penal. Esa sentencia, que se puede consultar, hay una crítica demoledora al derecho administrativo y de soslayo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, diciendo que el derecho penal tiene que intervenir porque se dice más o menos, en fin, ahorro de decir quién es el ponente, se puede mirar perfectamente, pero son unos términos muy radicales. Como el derecho administrativo es incapaz de intervenir, intervenimos nosotros, ¿no? Porque esto es prevaricación, etcétera, etcétera. A partir de ahí hay un cambio radical en el Tribunal Supremo al que se une pues todas las circunstancias, ¿no?, de los años 2000, luego la crisis económica, etcétera, y eso hace que los tribunales, con un sentido, digamos, en ese caso de protección ambiental, de poner coto a irregularidades, pues se escuden en cualquier... Y de ahí viene esa teoría de la nulidad, que como sabes perfectamente los presentes, no estaba antes en el Supremo, al revés. ¿Cuántos reglamentos? Porque decimos muchos, oiga, un plan no es un reglamento, pero es que ni siquiera en la teoría de los reglamentos, del procedimiento de elaboración de los reglamentos, el Supremo anula un reglamento porque falta un informe. Acuérdate de aquella famosa sentencia que faltaba el informe de la Secretaría General Técnica, y hay muchísimos casos en que el Tribunal Supremo dice, bueno, faltan 2 informes, pero en fin, el reglamento tal, en fin, hay muchísima jurisprudencia. A partir de ahí, de esas fechas más o menos de la sentencia de Andratx, hay ese giro. Pero el problema es que eso se ha convertido, como tú muy bien has dicho, en una cláusula de estilo. Como muy bien dices, en una reiteración, axioma inquebrantable. Si es quebrantable, no es axioma. Son como los principios fundamentales del movimiento nacional, que por su propia esencia eran permanentes e inalterables. Bueno, pero si había una ley que cambiaba los principios, pues ya no eran ni tan permanentes como la historia demostró, ni tan inalterables. Y de ahí hemos pasado a una cláusula de estilo. Y entonces resulta que un plan como el Patibel, que pretende todo lo contrario, es decir, bueno, no entro en si es bueno o es malo, porque la sala no se ha pronunciado sobre una cuestión de fondo porque no se ha planteado. Es decir, que podía haber habido un recurso, por ejemplo, que dijera que el Patibel no protegía al medio ambiente, o un recurso de alguien como hay que lo sabía, recursos donde un particular decía, es que a mí se me ha incluido en esta zona cuando había un plan parcial, que por cierto, eso es otra cuestión de la nulidad. La nulidad además es una victoria pírrica, es una victoria de abogados pírrica,
porque tampoco lleva a una mayor ganancia de los recurrentes, en algún caso a una pérdida. Por ejemplo, todas las personas que recurrieron el Patibel por un caso concreto, es decir, que no pretendían la nulidad del plan, sino que pretendían, oiga, porque había errores, como es lógico, ¿no? O pretendidamente había errores, y una persona decía, oiga, no, que ese se queda, nunca mejor dicho, a la luna de Valencia. No entro sobre los orígenes, que son muy controvertidos de la expresión. Se queda a la luna de Valencia porque no tiene nada. Es decir, es una situación. Se ha pasado a esa cláusula de estilo. Cambio. Tiene que haber un cambio muy profundo sociopolítico. El primero de ellos es que la corrupción, que es una idea que los que me han escuchado otras veces, me han oído muchas veces, la corrupción no tiene que ver con la normativa. La prueba del 9 de ello es que más regulación que ha habido urbanística en España, lo digo porque muchos de nosotros estamos proponiendo, y esto yo creo que sí que está el balón en las comunidades autónomas, no en el Estado, una profunda reforma de las leyes urbanísticas de las comunidades autónomas y acabar con la clasificación del suelo y la idea de plan general. En fin, yo publiqué en homenaje precisamente a Ángel un trabajo al que le llamé la obsolescencia de la idea de plan general, que habréis leído muchos de vosotros, y yo creo que eso es imprescindible. Es decir, los jueces tienen su responsabilidad, pero hay muchas cosas más que hay que cambiar, y una de las que hay que cambiar es el propio concepto de urbanismo, de plan. Hoy no podemos hacer planes a 10 años vista, ni podemos pretender un modelo de ciudad, en fin, con los cambios tecnológicos que hay, ¿no? Entonces, dos ideas. Primero, que el plan tiene que flexibilizarse, y a mí lo que me preocupa es que cuando se propone algo de esto, la idea es, esa desregulación va a llevar a más corrupción, cuando la experiencia indica lo contrario. Es decir, el máximo de regulación ya lo tuvimos con la ley del 75, el 90, 92, con leyes autonómicas que son kilométricas, es decir, que por regulación no se da la corrupción, no tiene nada que ver con eso, y quebrar eso, bueno, es una razón de sentido común. Siempre hay corrupción en aquellos ámbitos donde la administración pública toma decisiones que influyen económicamente. Es como la contratación. Entonces, ¿qué hacemos con la contratación administrativa? Regularla cada vez más, y eso evita la corrupción. No, la corrupción tiene otros mecanismos. Es una cuestión, en primer lugar, de educación, desde el principio, desde que los alumnos copian, si se ve bien o mal en la sociedad. En fin, hay muchos factores que alimentan, pero no la regulación. Si no rompemos eso es muy importante, Ángela, hay que romper la dualidad. Menor regulación, más corrupción. Eso no es cierto. No es cierto. Eso no tiene ninguna base científica, como demuestra el derecho urbanístico español, más complejo, es el más complejo del mundo que yo conozca. Sí, absolutamente de acuerdo. Uh-huh. En la línea de lo que acaban de añadir, Ángela, a tu pregunta, que es más compleja, verdaderamente, desgraciadamente al derecho urbanístico se le ha puesto el San Benito de corrupción, y parece que eso va asociado ya a la propia... al propio concepto, olvidándose que cuando hablamos de urbanístico hoy entendemos que no solamente es lo estrictamente urbanístico, sino que ahí está también lo territorial y lo ambiental. Es decir, utilizamos la expresión urbanístico puramente por una simplificación del lenguaje, no de los valores que están presentes al mismo. Y esa idea, como ha señalado también Baño, ha favorecido un caldo de cultivo donde parecía que utilizando la teoría de la nulidad absoluta, no, pues iba a estar bien vista porque sería como una especie de lucha, ¿no?, contra ese sistema. Lo que pasa es que lo que ha dado es que, como no se discrimina por el contenido tampoco y vocación de los planes, se produce lo que yo he calificado una sobreilegalidad. Es decir, cuando interpreto el sistema, que podría haberlo interpretado o aplicado de otra manera, generando esa interpretación una ilegalidad. Es decir, si interpretáramos el sistema de los informes, como propone, por ejemplo, Ángel, en el sentido, pues no estaríamos hablando ya de una ilegalidad. Hablamos de ilegalidad porque se entiende que debe interpretarse y aplicarse así, sin tener en cuenta
la aportación del informe al contenido, digamos, del plan. Por tanto, el propio sistema está favoreciendo que se considere ilegal algo que de otra manera no sería ilegal, ¿no? Y bueno, eso distorsiona totalmente todo. Muy bien. ¿Alguna intervención del público? ¿O sí? Sí, allí hay una palabra pedida. Claro. Buenos días. Yo simplemente una cuestión porque se está asociando corrupción a urbanismo y si uno repasa los mayores casos de corrupción que ha habido en España, la mayoría no son urbanísticos, tienen que ver o con contratación o con subvenciones. Entonces yo creo que esa asociación, que desde un punto de vista teórico y más alimentada por series televisivas, novelas, etcétera, no es cierta. En España la mayoría de los casos de corrupción, si repasamos los ERE, si repasamos el caso No, si repasamos cooperación, etcétera, etcétera, no tienen que ver con urbanismo, tienen que ver con disposición directa de fondos públicos por parte de las administraciones. El urbanismo, es verdad que el primer caso y el más sonado fue el caso Andratx, pero en realidad no ha sido la tónica dentro de las administraciones públicas. Entonces, la asociación urbanismo y corrupción, más que atribuirla pues a la dinámica jurisdiccional penal, es más un mito que una realidad. Pues ojalá que consigamos romper esa percepción, pero yo puedo asegurar que la gran resistencia a introducir cualquier elemento que pueda ser entendido como desregulación, como bien ha dicho el profesor Bañoleón, automáticamente se entiende como dar nuevamente cancha a que los ayuntamientos aprueben planes urbanísticos, digamos que presionados por ciertos intereses económicos, ¿no? Entonces, yo lo que decía, por supuesto, yo como urbanista conozco bien el tema y sé que no es así, ¿eh? En la inmensa mayoría de los casos, y son rarísimas las excepciones en las que eso ocurre, pero desgraciadamente no es esa la percepción que desde la sociedad a nosotros nos llega al Ministerio cada vez que intentamos abordar reformas normativas de estas características. Una apostilla a lo que has dicho, ¿no? Yo creo que las cosas han cambiado o están cambiando en los últimos años. Pero quiero recordar una anécdota de una de mis primeras experiencias en el urbanismo, que fue la Ley del Suelo gallega de adaptación, la LASGA. En las muchas reuniones que tuvimos allí, pues me dijeron clarísimamente: aquí no te engañes, los municipios crecen por donde tienen suelo el alcalde y los concejales. Sí, o sea, que esa era la situación, ¿no? Sí. No, absolutamente, sí. Sí. Si tienes en parte razón, o sea, tienes en parte razón, pero bueno, me llevaría muy lejos esto porque sale del derecho, pero es que los mitos son tan poderosos. es que los mitos son mucho más poderosos que la realidad. Sí, ese es el problema. Sí. Oye, lo primero, felicitar a Chimo por la jornada y por contar con un plantel que de verdad que de las pocas veces que se pueden ver, y felicitar a los ponentes todos por sus intervenciones. Yo soy Sergio Fernández, abogado de Quatre Casas. Yo lo único que tenía era una pregunta para Ángela de la Cruz, porque se ha visto a lo largo de todas las exposiciones que la necesidad de la ley, vistas las reticencias de los tribunales a cambiar por las tendencias, ¿no?, que vienen teniendo, ¿no?, a modificar y a cambiar de criterio. Una pregunta que ya sé un poco cuál puede ser la respuesta, pero bueno, creo que es debido preguntarla. ¿Cuándo pensáis en el Ministerio, cuándo se piensa en el Ministerio que esa ley puede ver la luz? Porque yo creo que es necesaria para la seguridad jurídica. Bueno, gracias. La idea, indudablemente la idea era lanzarla ya, y por eso se sometió a consulta pública, que es el primer trámite con el cual se inicia la tramitación, ¿no? Después de este trámite de la consulta pública,
se van a mantener reuniones interministeriales porque es una ley que afecta en primer término a la propia Administración General del Estado, en la medida en que hay muchos informes sectoriales vinculantes y preceptivos del Estado que resultan implicados aquí, ¿no? Y estábamos hablando de la necesidad de romper esos mitos, ¿no? Y de que se entienda que establecer normativas que permiten que el planeamiento se maneje mejor y que no tenga estos problemas en los tribunales no significa que se le quite fortaleza al informe de costas o al informe de carreteras o al informe de aviación civil, ¿no? Y vamos a mantener reuniones y la idea, desde luego, del Ministerio es impulsarla ya. O sea, está en el programa normativo del Gobierno ahora mismo. O sea que la idea es sacarla ya, sí. Muy bien, pues yo creo que, si me permiten, quería hacer una pregunta o una inquietud que se me planteaba y va en la línea un poco de lo que acabas de comentar, Ángela, y es, en esta presentación del anteproyecto y haciendo esa diferenciación que a veces pues no parece estar muy clara entre urbanismo, ordenación del territorio, sus instrumentos, realmente si va a haber algún elemento diferencial, dónde quedan los instrumentos de ordenación del territorio, que todos sabemos es competencia de las comunidades autónomas, pero también tiene, digamos, esas afecciones, esos informes. No sé hasta qué punto, digamos, podemos contribuir a desarrollar una interpretación más ajustada de lo que son cada una de las dos políticas y de los dos tipos de instrumentos que en ocasiones da como resultado algunas sentencias que olvidan o interpretan mirando en un espejo a lo mejor equivocado lo que no debería ser mirado, como han reflejado, ¿no?, prácticamente todos los ponentes. Incluso González Sanfiel hablaba de ese carácter más integral, ¿no?, o digamos más intersectorial, con una perspectiva un poco más sintética. Sencillamente quería saber un poco, ¿no?, si va a haber algún avance en esta dirección, ¿no?, de ese tratamiento especial. A ver, yo no os oculto, esa es una de las grandes dificultades del anteproyecto, el ámbito de aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos en normativa y en competencias claramente autonómicas. Los instrumentos de ordenación, tanto urbanística como de ordenación territorial, es una competencia autonómica y la heterogeneidad es enorme. Desde, como comentaba antes, creo que ha sido Menéndez Reixac, el profesor Menéndez Reixac comentaba que es la propia ley valenciana la que habla de instrumentos de ordenación urbanística y luego incluye dentro de esa definición a todos los demás. Hay leyes que, por contra, dejan muy claro, estos son instrumentos de ordenación del territorio y estos son urbanísticos. En realidad, la norma está pensada para eliminar los problemas que están padeciendo los instrumentos de planeamiento urbanístico en los tribunales. Es verdad que ha habido algún caso de anulación de planes de ordenación del territorio, creo recordar, el de la Costa del Sol, plan de ordenación de la Costa del Sol, y en este caso, bueno, el Patibel, cuando llega al Supremo, a ver qué ocurre con él. Pero la problemática se está produciendo fundamentalmente en los instrumentos de ordenación urbanística. Muy probablemente la norma quede constreñida a los instrumentos que contengan ordenación urbanística. Si hay instrumentos de ordenación del territorio que dentro de sus determinaciones o sus contenidos tienen normativa urbanística, pues habrá que hacer con carácter interpretativo esa ampliación. Pero si bien en un primer momento sí que se incluyeron ambos, ahora mismo por dificultades que yo creo que todos podemos entender, las voy a comentar muy brevemente. Esto también surge de una propuesta del profesor Parejo, en virtud de la cual deberíamos establecer cuál es la naturaleza jurídica de todos los planes, no solo de estos. Es decir, si se va a abordar una reforma normativa ambiciosa, ¿por qué no decimos que los instrumentos de planificación no son reglamentos? Pero ninguno de ellos. Hay muchísimos instrumentos de planificación. Y esa posible extensión, lógicamente, es mucho más compleja, en la medida en que se estaría estableciendo una categoría administrativa intermedia entre el acto y la disposición administrativa de carácter general, que quizá desde la legislación de procedimiento administrativo requiriera de toda una regulación propia, ¿no? Entonces, ante todas esas dificultades que parece que son formales, pero son mucho más que formales, lo que nos planteamos es, ¿vale?, el problema ahora mismo que tenemos, y no es ahora mismo, es un problema que ya tiene décadas y que cada vez acumula mayor intensidad, es el del planeamiento urbanístico.
Bueno, vamos a intentar resolver el problema que tenemos ahora, que es el planeamiento urbanístico, y ojalá, si con esto se consigue abrir ese otro gran debate acerca de si esa distinción entre acto y reglamento nos vale o tenemos que empezar a reconocer categorías intermedias, y quizá estos instrumentos de planificación territorial y urbanística son una buena muestra, se pueda ir abriendo camino, ¿no? No es una cuestión sencilla, no es sencilla, porque están legislación urbanística de competencia autonómica, legislación de procedimiento administrativo común, que lógicamente las cautelas para tocar lo que son instituciones clásicas del derecho administrativo español, pues las resistencias son tremendas, y entramos casi en el concepto del mito también, y no es una cuestión fácil. Por el momento está así, pero también es verdad que se inicia un camino, y luego, en función de lo rico y variado que sea el proceso de información al público, de participación al público, pues lógicamente se pueden ir adoptando otras decisiones, ¿no? No, solo una intervención desde la ignorancia de los problemas, pero con mi experiencia de muchos años, seguro que Ángel comparte conmigo. Todas partes sabemos la dificultad de la paternidad de los proyectos de ley. Esto es un problema que siempre se ha dado. Es decir, si uno quiere hacer un proyecto de ley horizontal que afecta a más ministerios, está condenado al fracaso. Porque la ley de procedimiento, la ley 39 y la ley 40 son mis leyes, las leyes del departamento. Y bueno, yo sé que Ángela naturalmente tiene no puede hablar con la libertad que yo, como es lógico y natural, y yo creo que eso influye y por tanto, mi opinión es que lo que dice Luciano efectivamente es una cosa que venimos diciendo hace mucho tiempo, que compartimos mucho, que sería ideal la ley de procedimiento, pero yo creo que es urgente hacer lo que sea. Porque además, por lógica, se extenderá. Porque en el fondo no es porque sea un plan urbanístico solo, sino porque es un instrumento complejo, pero es que además, al final esto llevará a que la doctrina sobre los reglamentos también cambie, porque en el fondo la doctrina de los reglamentos que dice el Supremo que aplica los planes no es la que la aplica, porque cuando son reglamentos no aplica esa doctrina tan severa, no sé si me explico. Entonces, hagamos lo que sea, yo como no profesoralmente, sino como observador, yo diría, hay que hacer lo que sea para sacar la ley adelante cuanto antes, para romper esa inercia, y a partir de ahí la naturaleza de las cosas llevará probablemente a que lo mismo se aplique. Hombre, yo recuerdo, Ángel, recordarás cuando se limitó el derecho de reversión en las expropiaciones por razón de urbanismo, que se limitó con la ley 890, la ley de expropiación forzosa era intocable. No, y se decía, vamos a ver, no tiene ningún sentido que el derecho de reversión esté limitado si la expropiación es urbanística y no esté limitado si la expropiación es de carácter general. Y pasaron 9 años, pero en 1999 se modificó la ley de expropiación forzosa y se copió el régimen de reversión que había establecido, la limitación al derecho de reversión que había establecido la ley 890. De modo que yo estoy con el profesor Baño. Hagamos algo ya, lo que salve los trastos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y muy probablemente lo mejor, lo excelente, que no es lo bueno, venga después, ojalá, ¿no? Yo creo que las leyes no tienen que resolver los problemas doctrinales, ¿no? Entonces, ahora, como ha dicho José María Baño, hay un problema que es el del planeamiento urbanístico, fundamentalmente. Un concepto unitario de plan a mí me parece dificilísimo, si no imposible de construir, porque hay muchísimos tipos de planes administrativos que no tienen nada que ver. Los planes de residuos, los hidrológicos, los sanitarios, no sé qué. Y ahí además no nos consta que haya problemas, ¿no? Bueno, pues el problema está en el planeamiento urbanístico, vamos a resolverlo, ¿no? Sí, es así. Pues yo creo que estamos fuera de plazo y bueno, pues muchísimas gracias a todos por el interés. Muchísimas gracias, por supuesto, a los ponentes por sus magníficas intervenciones. Yo agradezco personalmente el lujo y el honor que ha supuesto para mí moderar esta mesa. Muchísimas gracias, Chimo, por tu amable invitación. Y bueno, pues clausuramos esta sesión en concreto y podrán seguir ustedes con este programa tan interesante. Ojalá que esto sirva, aunque sea una ínfima parte,
para salvar el patibel en el Supremo. Gracias.